Cerca de estas fechas, y pues antes de iniciar su programa, vamos a darle la bienvenida al maestro Rodrigo Martínez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Víctor Espinosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Bien. Y Francisco Magallón. ¿Qué tal, Chelen? Buenas noches a todo nuestro amable auditorio que nos hacen el favor de vernos. Bienvenidos. Muchas gracias, su servidora Cheryl Álvarez. Y para iniciar, tenemos en el primer segmento el tema de las elecciones en Baja California, en este proceso electoral que ya ha dado inicio en esta entidad federativa. Y para dar inicio a este primer tema, vamos a darle la palabra a nuestro panelista, Rodrigo Martínez. Muy bien, muchas gracias. Pues las elecciones, el proceso electoral de Baja California, como ustedes saben, inició con la instalación de la sesión formal del Consejo General en el 9 de septiembre. Con esa sesión arranca formalmente el proceso electoral de 2018-2019. La jornada electoral será obviamente en el 2019. Miren, la normatividad aplicable a los procesos electorales establece que no puede haber modificaciones legales una vez que ha transcurrido el tiempo, es decir, cualquier reforma puede hacerse 90 días antes de la jornada electoral. Quiero con preocupación expresar que en los corrillos del Congreso ya anda circulando, al parecer, un proyecto de reforma al artículo 5 de la Constitución, concretamente al transitorio número 8 del decreto mediante el cual se reformó la Constitución en 2015. La pretensión de los diputados o el diputado que promueve este cambio, que es el diputado Víctor Morán, supongo que es un lineazo de Morena, pues es quitar esa parte en el octavo constitucional que establece que la elección de 2019 para gobernador, para diputados y para alcaldes será de 2 años y que en el 2021 sería otra elección y esa sería por 5 años.
De tal forma que la reforma original tenía como objetivo hacer que las elecciones sean concurrentes, las federales con las estatales, ante una reiterada exigencia de los ciudadanos, aparentemente de cansancio de tanta campaña, tanta elección un año sí y otro también y así. Bueno, lo que pretenden ahora entonces es derogar el transitorio octavo de la Constitución, de esa reforma, con la idea de que quede tal como estaba la Constitución antes. Concretamente en el artículo 44, en el que establece que el gobernador será electo cada 6 años. Entonces a mí me preocupa que haya, no importa el partido político, en este caso es Morena, pero tengo entendido que ya trae el concurso, el apoyo de los diputados del PRI y de los demás. No estoy tan cierto si los del PAN, aunque los del PAN tienen la mayoría. Lo que me parece a mí abominable es que se quiera legislar con dedicatoria. No sé qué piensen ustedes, pero bueno, yo hace 2 años di un par de conferencias sobre la conveniencia en ese momento, de quitar ese requisito, esa reforma, con la idea de pues, gastar menos, porque claro, la elección del 2019, luego la de 2021, luego la de 2024, es un gastadero. Sin embargo, pero era un momento que yo lo estaba proponiendo sin pensar en ningún partido político. Resulta que ahora que ya estamos en pleno proceso electoral y que la ley dice que debe ser, cualquier cambio tiene que ser 90 días antes de que inicie el proceso, es decir, 90 días antes del 9 de septiembre pasado. Que ahora pretendan hacer eso, me parece, pues, no solamente no aceptable, sino me parece abominable, de que se quiera legislar con dedicatoria. Aquí quieren favorecer a alguien que no quiere ser gobernador o candidato por 2 años, con la seguridad de que va a ganar, por 2 años, no quiere por 6 años. ¿Quién será? No sé, pero el hecho es que quien trae esta iniciativa es Morena. Y yo creo que el mandato popular que obtuvo Morena y el presidente electo, no hay duda de ese mandato popular. Cambios profundos, no vaciladas. Y esto a mí me parece una vacilada, un oportunismo político. Pues vamos a darle seguimiento a este tema. Muchas gracias. Víctor Espinosa, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo creo que cuando se planteó en general la concurrencia, se buscaba incentivar la participación, porque las elecciones concurrentes, el promedio de porcentaje que incrementa es aproximadamente entre 7 y 11%. Y lo ideal es empatar elección intermedia federal con principal de una entidad, o sea, gobernador claro, con intermedia federal, y esto se cumpliría efectivamente el año que entra. Haciendo la elección el año que entra por 2 años, para en 2021 hacer la intermedia federal con la de gobernador. Entonces, porque si no, nos puede pasar lo que le pasó a otras entidades como Michoacán, que para lograr empatar tuvieron que hacer 3 periodos de gobernador claro, pequeños. Entonces, esto era una sola vez, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además era la regla con la que se inició el proceso. Entonces, efectivamente, como dice Rodrigo, una modificación a la ley electoral no se cumpliría. Según entiendo, porque lo que ha trascendido es poco, ¿no? Es como bien dice Rodrigo, en los corrillos y lo que se sabe de esta iniciativa, es que lo que se pretende es una reforma constitucional que anule la necesidad de una reforma electoral, porque está por encima la Constitución de las leyes secundarias. En ese sentido, yo creo que, y se requerirían 2/3 partes del Congreso, 17 votos. Esto tendría que estar planchado con los partidos y 17 votos y además la mayoría de los ayuntamientos, porque es una reforma constitucional. Me parece que el camino es sinuoso porque ya arrancó el proceso, ¿no? Ya desde el 9 de septiembre, y creo que sería también un error muy grave que está cometiendo
seguramente uno entiende si Morena ahorita está con todas las expectativas, con todo el apoyo, digamos, con la cresta de Andrés Manuel, pues las cuentas han de ser, bueno, ahorita hay más probabilidades de ganar por más tiempo, ¿no? Que en el futuro. Entonces, pero me parece que las cosas no se deben de hacer así. Realmente no debería de prosperar esta iniciativa. No sé qué pienses tú. Francisco Mavillón, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, ya lo comentó el maestro Rodrigo, lo reafirmas tú. Estamos ante la posibilidad de un retroceso nuevamente. Creo que los ciudadanos fueron muy claros y contundentes al momento de votar. Van por un cambio, pero parece ser que seguimos teniendo resistencias, nada más con una camisa de color diferente. Morena está ante la oportunidad histórica de respetar y ser respetado como un partido auténtico, no autoritario y ético. Sin embargo, todo apunta yo quisiera mencionar de manera remota posibilidad de volver a caer en las mismas prácticas que estamos pidiendo que ya concluyan con este gobierno que está ya por salir. Sin embargo, sí creo que sería muy riesgoso y muy peligroso para el futuro de este partido jugársela de esa manera. Echar para atrás lo que ya se venía trabajando y que fue muy analizado de 2, 3 años, quererlo hacer incluso no respetando los tiempos que de manera legal ya están establecidos, pues dicen totalmente lo contrario a lo que nos vinieron vendiendo durante su campaña, que recientemente acaba de terminar. Por otro lado, sí creo yo que pareciera también, como lo acabas de mencionar, Víctor, que pareciera un movimiento ajedrecista. Están viendo la posibilidad de no perder la oportunidad de subirse en esta marea llamada Morena, que quién sabe, y como inicia este gobierno a nivel federal, no llegue con la misma fuerza para poder renovar por 6 años o 5 años la gobernatura que viene. Entonces, no se la quieren jugar, o pareciera que esos son los cálculos que no quieren correr, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. La verdad es que sí es muy decepcionante que aunque todavía no es un hecho consumado, ya se estén dando los primeros pasos para girar hacia ese camino, que no sería lo ideal, y estoy seguro que la resistencia de los ciudadanos hoy en día no va a ser la misma que por mucho tiempo le aguantaron al PRI. Eso estoy convencido de que así va a ser. Y hay que comentar que hay antecedentes de recursos. De una vez les anuncio a los diputados de Morena y a los que se alíen con ellos para darle este curso a las cosas legales, es decir, lo que yo llamo legislación oportunista, que va a haber recursos. Inclusive yo me comprometo ante organismos de la sociedad civil a promover los recursos ante la Suprema Corte para echar atrás, en dado caso de que el Congreso cometa el error de deshacer lo que ya hicieron en atención a demanda de los ciudadanos. Ahora en atención a intereses de un partido político, van a hacer lo que antes hicieron en atención a la demanda de los ciudadanos. Y aquí es donde yo les pido precisamente congruencia política, porque Juárez fue congruente políticamente, y Andrés Manuel está inspirado en principios de Juárez. Es decir, esa inamovilidad en principios, a menos que no haya otra solución. En este caso, no es ser congruente, como bien dices, con lo que se prometió en la campaña. El mandato popular a los señores diputados de Morena les exige cambios profundos, no bromas como estas que vayan etiquetadas a intereses particulares. Y de mal gusto, Rodrigo. Sí, además, y yo les garantizo que van a perder en la Suprema Corte de Justicia, porque ya hay un antecedente. Pero también idéntico. Sería muy difícil que los diputados del PAN y del PRI aceptaran la negociación. Mira, para tener mayoría cuando calificada. Cuando hay componendas políticas, no se te olvide que no hemos trascendido la cultura del poder en México. No importa quién esté por llegar al poder, hasta que esté el presidente electo en el poder, vamos a ver si realmente va a ser lo mismo que hizo Fox, de llegar al poder y gobernar con la estructura que tenía, o va a ser los cambios estructurales que la población le está pidiendo, ya desde hace rato. El desorden que hay con este gobierno corrupto que está por terminar, cada día nos sorprendemos todavía
con actos de corrupción que están saliendo de la luz pública. Entonces, si sigue como llegó Fox y gobernó con una estructura intocable. Bueno, claro, no llega con el mandato, ese mandato implica exigencia. Y Andrés Manuel y sus diputados en el Congreso Nacional y en los estados necesitan andar con cuidado, porque ese bono democrático no es perenne. Y que no sea un bono malentendido, Rodrigo. No, además. Porque que no sea pareciera que malentendido. así está empezando a Yo tomarse. creo que hay que decirles a los diputados que se vean en el espejo de la historia, vean los compromisos que su candidato hizo, vean el voluminoso voto que tuvo, para que ahora anden con estas vaciladas. A mí me parece más que vacilada una ofensa al sistema democrático. Sí, Lo totalmente de reitero, acuerdo. antes se modificó la Constitución porque era una demanda popular. Igual que el apoyo popular ahora le da 32 millones de votos, ahora quieren deshacer esa demanda popular por una necesidad particular de algún aspirante. Ojo. Sí, aquí habrá que ver, como comentan, qué tanto resiste la inercia del sistema político con también el cambio de un nuevo gobierno. Y sin duda va a ser importante que la ciudadanía se informe sobre esta situación que se está observando. En Baja California recordamos que si de seguir las reglas electorales como las tenemos, pues tendríamos un gobernador o gobernadora por 2 años, así como las alcaldías y el Congreso del Estado. Es correcto. Bueno, vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que nos acompañan. Muchas gracias por seguirnos en Zona de Debate. A Jesús Franco, Wendy Gagiola, muchas gracias por seguirnos, así como todas las personas que se están conectando. Pues también tenemos otro tema de la mayor interés. En estos días se anunció este reparto del pastel legislativo, como ya lo comentábamos fuera del aire, donde se asignan las presidencias de las comisiones legislativas a los diferentes partidos políticos. Algunas de ellas pues también desaparecen, se agregan en varias, y pues al respecto vamos a iniciar con nuestro panelista Víctor Espinosa. Sí, como bien dices, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que hay que decir está integrada por todos los partidos políticos, aprobó hace 2 días, el 24 de septiembre, cambios, modificaciones en las comisiones de la Cámara. Y compactó algunas, y pasó de 56 a 45, hizo una compactación. Desde luego que la repartición pues ha levantado ámpula en las redes sociales, sobre todo, en el sentido de qué comisiones se le dieron a determinados partidos, ¿no? Desde luego las más criticadas han sido las otorgadas al PES por 2 razones, ¿no? Por un lado, por la materia que abordan estas comisiones, y por el otro lado, porque es un partido para muchos que no debió de haber tenido ninguna comisión, ninguna presidencia, puesto que perdió el registro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica se ha enfocado, y me permití echar un clavado, digamos, a las comisiones, más que nada, como los números de las comisiones, ¿no? Como les decía, son 45 comisiones, y todos los partidos quedaron, salvo el Partido Nueva Alianza, quedaron en comisiones, en presidencias de comisiones. Evidentemente, quien más comisiones tiene es Morena, porque es mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara, y Morena se quedó con 22 comisiones. El PT, que fue en alianza con Morena, también se quedó con 3, mientras que el PES, contra quien se han enfilado las críticas, se quedó también con 3. Por el otro lado de la alianza encabezada por el PAN se quedó con 7 presidencias, 3 le correspondieron al Movimiento Ciudadano y 2 al Partido de la Revolución Democrática. PRD. Y por último, la alianza encabezada por el PRI se quedó con 4, y el Verde Ecologista de México con 1. Eso da un total de 28 para la alianza encabezada por Morena, 12 para el PAN-PRD Movimiento
y 5 para el PRI verde. Y decía pues que independientemente de estos números, evidentemente hay una negociación política en las comisiones. Seguramente Morena prometió o negoció con sus aliados X número de presidencias. Esto es obvio y es normal y natural en un congreso, en una democracia. Incluso si nosotros fuéramos así tan quisquillosos como somos contra el PES, pues nos sorprendería mucho que, por ejemplo, la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo se la hayan dado al PAN, porque no tiene una relación, digamos, histórica con este tema, o sus políticas neoliberales van en otro sentido, o, por ejemplo, la misma de Federalismo y Desarrollo Municipal. El de radio. Por ejemplo, extrañaría también por qué le dieron Marina al PRD, ¿no? O le dieron Defensa Nacional al PRI, si está el tema de la inseguridad y las críticas. Es decir, yo creo que cuando evaluemos las comisiones tenemos que ampliar un poco el punto de vista, porque efectivamente hay una crítica muy fuerte al PES, un poco menos al verde, porque el verde se quedó con la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Se supone que serían los verdes mexicanos, pero de verde es una comisión lo más obvia, ¿no? Es una burla eso, Víctor. Verdadera burla. Pero independientemente de esto, Rodrigo, lo que sí tenemos que tener en claro, además, es que la presidencia no define el destino de los trabajos de una comisión. Sí, o sea, hay una composición y en todas las comisiones tiene mayoría Morena. Entonces, esa crítica que se ha lanzado contra el PES, por ejemplo, sobre todo, bueno, no tanto la de cultura y cinematografía que le correspondió, sino a la de salud, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que esté inmerso en el tema de lo que trata salud o relaciones exteriores que se le dio al PT, pero sobre todo al PES, lo que quiero decir es que en las comisiones no solo es la presidencia, o la presidencia, digamos, tiene una función mucho más administrativa de organizar el trabajo de la comisión que dar línea acerca de lo que se va a tratar. A lo mejor por estrategia se hubiera pensado en una comisión que no tuviera que ver con esos temas y a lo mejor nadie hubiera dicho, pero entonces las críticas hubieran ido a los otros partidos, porque todos los partidos tienen cuestionamientos acerca de sus posiciones frente a X. Yo creo que es el simbolismo que representa el puesto de presidencia como tal. Que da un derecho de picaporte, ¿no? Yo creo que de ahí viene el debate de quererlas tener o quererlas arrebatar. Es lo que yo creo. Sí, pues a propósito de lo que menciona Víctor, pues una de las más sonadas tiene que ver con la de salud, ¿no? Que fue asignada al PES y con todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Especialmente, pues vale la pena mencionar que esta semana es la semana de la despenalización del aborto, entonces estos días están todos estos temas en el debate público y pues en este tema también la senadora por Morena, Citlali, menciona que en su encargo parlamentario pues va a abogar a que sea ley este derecho a decidir de las mujeres, que si bien hay mucho interés por parte de los grupos, sobre todo progresistas, sobre la preocupación de este tema, así como lo comenta Víctor Espinosa, pues la presidencia no implica que toma decisión, ¿no? Todos los actores involucrados serán responsables de lo que en cada comisión así se decida y difícilmente darle gusto a todos. Francisco Magallón, estabas comentándonos al respecto también. Sí, complementaba un poquito lo que el maestro Víctor estaba mencionando. Yo creo que lo que hace que haya una lucha por estas posiciones, pues es el simbolismo que representa el tener una presidencia como tal, porque creo que ha sido comentado muy puntualmente aquí, a final de cuentas la mayoría la sigue teniendo Morena y no va a dejar de tener los hilos, ¿sí? Necesarios para frenar o empujar lo que en su momento a ellos pudiera convenir, ¿no? En base a la línea que les marca el partido. Sin embargo, yo creo que en la parte de la repartición, pues es algo equitativo, creo que va
va de acuerdo a la representatividad que obtuvieron, a los votos que se consiguieron. Sin embargo, a lo mejor, aparte de lo que ya se mencionó en esta mesa, lo que también podríamos cuestionar es la asignación de algunas comisiones, como por ejemplo, no se ha mencionado la de presupuesto, ¿no? Que es una comisión muy importante que, Morena. sí, a mi juicio, creo que debió haber quedado en uno de los partidos de oposición, pues para que esta comisión de alguna manera fuera como una especie de contrapeso y hubiera una mejor supervisión del gasto o de la asignación del gasto. Sin embargo, no fue así. Y como bien decía Víctor, yo creo que por ahí deberíamos de enfocar el análisis y la plática de este tema, porque en esto de la repartición creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo que la cantidad de comisiones que obtuvieron cada uno del partido fue la correcta, pero no quizás algunas de ellas asignadas por filosofía o por las muestras a veces de almelación de los temas que van a tener a su cargo, ¿no? Por parte de algunos partidos. Fíjate, menciono nada más para el debate, ¿no? Que pudiéramos cuestionar en esa dirección también. Por ejemplo, Hacienda y Crédito Público quedó para el PAN. Sí, yo lo tengo anotado. Y Asuntos de la Frontera Norte quedó para el PRI. PAN. Para el PAN, para el PRI, perdón. Para el PRI. Después del problema del IVA, ¿no? Del aumento del sí. IVA. Que no respondieron a la demanda de la Claro, frontera, entonces sí. también pudiera ser objeto de una crítica si nos enfocamos exclusivamente Sí, es correcto. en la presidencia, ¿no? Seguridad Pública, bueno, sí quedó en Morena, presupuesto y cuenta pública también, pero pues hay algunas que sí llaman mucho la atención, ¿no? Sí, también Bueno. esta reestructuración tiene que ver con un ahorro público. Esa es la parte de la justificación de por qué integrar algunas de esas comisiones, pero algunas pues no tienen mucho que ver, como juventud y diversidad sexual, ¿no? Que dices, bueno, están incluyendo diversidad sexual por primera vez en las comisiones, pero metiéndolo en este tema y no dándole la propia importancia a ninguno de los dos. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, el ahorro concretamente está referido al número de... Había 56 comisiones y les redujeron 42. Si ustedes revisan las comisiones que había, realmente es una burla al decoro político. ¿Qué tipo de comisiones crearon? ¿Cómo es? Y de ahí que no extraña, por ejemplo, que el señor Emilio Gamboa haya tenido 300 aviadores como asesores, que no trabajaban ahí, pero los tenía ahí cobrando en el Senado. Bueno, miren, en efecto, creo que en las redes sociales se ha concentrado demasiado en que al PES se le entregó esta comisión, dicen, cuando fue la presidencia, es la presidencia la que entrega. Pero además el PES no existe. Es una fracción parlamentaria sin partido. Malamente se asigna como partido. No sé cómo se habrá asignado. O simplemente Como bacteria, se le maestro. asignó la presidencia a un diputado que es del PES. Pero al PES no se le puede asignar algo porque el PES no existe. En la Cámara de Diputados no existe ya. De hecho, el INE ya acordó la disolución. Ya se nombró al interventor que va a hacer la liquidación formal de ese partido y del Nueva Alianza. Ahora bien, en efecto, yo tenía aquí anotado para mi comentario, por lo que decía Francisco, de los contrapesos. Que Acción Nacional vaya a tener la de Economía y la de Hacienda, no olviden que la de Hacienda es la que ve cómo trabaja el órgano superior de fiscalización del Congreso. Es correcto. Y el fiscal superior es superior, tal como dice la ley, y ese fiscaliza todos los recursos, hasta los privados, cuando están participando en alguna actividad pública, alguna construcción o algo. Y a los municipios cuando se les asignan recursos federales. Así es de que ese contrapeso, está bien que la de programación y presupuesto o la de presupuesto la tenga el partido que ganó, obviamente, ustedes traen el mandato. Yo creo que por negociación política y por verse un poco civilmente decentes, están dándole, pero no tienen. Simplemente en una democracia, pues, se llegan a acuerdos y consensos. Y miren, el PRI, por ejemplo, siendo el partido histórico, nada más les dieron 4 comisioncitas. Una de ellas no poca cosa, la de la defensa. Porque en la defensa, ahí hay contratos multimillonarios. Que no son supervisados. Que no han sido supervisados. Vamos a ver ahora el trabajo que hace la Comisión de Hacienda en manos del PAN.
y economía, imagínense todo eso. Pero quiero rescatar, porque sí lo traía para mencionar, de por ahí hice un comentario yo en Twitter al respecto, de que no hay que hacer tanto escándalo sobre quién va a presidir una comisión u otra, sino, en efecto, bien lo decía Víctor, ver la película completa. Son 42 comisiones, son 500 diputados, o bueno, en este caso son 128 senadores. A ver, ¿cómo van a trabajar? En efecto, ¿creen ustedes que el presidente, que por ser integrante del ex partido Encuentro Social y por tener una ideología muy particular, con fuertes giros religiosos, va a poder imponer su voluntad en una comisión? Quiero decirles que las comisiones legislativas, el presidente es de un partido político y el secretario técnico es de otro partido. Para empezar, ahí está. Si el secretario técnico no está de acuerdo, el presidente será muy presidente, pero tienen que acordar los dos y después obtener el apoyo, el acuerdo, el consenso de los integrantes de la comisión. Y elaborar algún proyecto de dictamen que luego tienen, o de proyecto de ley o de reforma que tendrá que subir al pleno. Y ahí quiero verlos, con la aplastante mayoría que tiene el partido del presidente electo. Pues, así es de que yo creo que innecesariamente, y quizá por desconocimiento, se ha estado atacando mucho al partido, al ex partido Encuentro Social, por esta designación. ¿Y por qué? Pues porque son cosas muy sensibles, evidentemente. Hay población que se siente amenazada con esa ideología, ¿no? de que están en contra de la diversidad y del aborto y todo ese tipo de cosas. Pero yo les diría que no se intranquilicen y que más bien, pues si votaron por López Obrador, pues síganlo apoyando. Y seguramente que no va a pasar nada que nos sorprenda, porque no tienen, es más, buena parte de los diputados de Encuentro Social fueron puestos por Morena. Encuentro Social no tenía gente para poner candidatos en todas partes. Sí, ¿eso qué es lo que va a hacer ahora? Pues los va a jalar. Los va a integrar. Así es de que, eso sí, yo estaría muy atento, y yo le pido a los que nos están escuchando y viendo, que estemos muy atentos a la Comisión de la Defensa Nacional. Miren que a estas alturas, cuando ya se va este gobierno corrupto que ha tenido México, quizás el más corrupto después de Carlos Salinas, estén comprando misiles. 800 millones de pesos para misiles, por fin. ¿Quién vamos a pelear? ¿Contra quién? ¿Rusia? ¿O contra quién vamos a pelear? Hay que gastar en remanente, ¿verdad? Rodrigo. El año de Hidalgo. Así es. Espero que desde ahorita los diputados federales y los senadores de Morena traten de parar todo ese tipo de medidas del antiguo régimen. Ese régimen ya acabó. A menos que el presidente que llegue haga lo que hizo Fox y no quiera trastocar las estructuras que ya tanto daño le han hecho al país. Sí, pues algo muy importante que mencionas es esta rendición de cuentas, ¿no? Cuando ya se le está haciendo demandas y críticas al gobierno entrante, cuando todavía estamos en tiempo de pedirle cuentas al gobierno saliente, ¿no? Es correcto. Entonces sí es muy importante ver cómo dejan las cuentas, cómo dejan todas estas acciones que están sucediendo, que de pronto pasan por debajo de los focos que ahorita están en todos estos nuevos cambios. Otra repartición importante que se dio en estos días también, el día de ayer se anunció que en el Senado también va a haber una repartición paritaria o más cercana a la paridad de las comisiones de las presidencias del Senado. Esto es muy importante. De estas 45 presidencias, 22 van a ser asignadas a mujeres. Este fue un logro que a través de la coordinación de las senadoras particularmente se logró cabildear y aprobar. Hay que mencionar que originalmente se había contemplado que todas las presidencias, tanto del Congreso como del Senado, iban a ser asignadas a hombres, y pues ahora tenemos un avance en ese sentido de la paridad y de la inclusión política real de las mujeres. También otro tema que está... Perdón, antes que entres a otro tema, aquí quisiera no dejar pasar este. Y ojo a todos los que nos ven. Cuando hablamos de cultura del poder, en una democracia, el hecho que lleguen mujeres no significa que va a haber un cambio cualitativo. Porque las mujeres que llegan son parte igual de un entorno y de una cultura del poder. Entonces, pero sí hay que abrigar esperanzas de que las mujeres que saben más de economía, desde economía familiar, que están preparadas, que tienen diferentes profesiones, que no caigan en los excesos
del abuso de poder que han caído los hombres. Ahora que el poder va a estar repartido entre hombres y mujeres, constitucional y legalmente, fíjense nada más a dónde llegamos. Hay que estar muy atentos, porque ya hemos visto muchos casos. Las mismas mujeres reconocen que el hecho de que lleguen mujeres no significa que ya las cosas van a ser distintas. Hay que tener un ojo crítico, así como lo vamos a tener contra el ojo crítico hacia las acciones del presidente López Obrador. Hay que tener el ojo crítico a los hombres y a las mujeres que ahora se van a repartir estas comisiones. Es muy importante. Para que sientan pues que no es suficiente llegar ahí y sentirte empoderada o empoderado, sino que hay que ver que realmente vas a hacer las cosas distintas de como se venían haciendo. Claro. Perdón, quería precisar. Sí, no, eso es muy importante y desde luego pues vamos a dar seguimiento, también eso tiene que ver con la calidad de la representación, pero una cosa también es el derecho a estar ahí, ¿no? Claro. En las mismas condiciones, hombres y mujeres, y después pues de que ambos, hombres y mujeres, pues rindan cuentas también, pero que las mujeres tengan poder real de decidir, ¿no? Porque muchas veces también hemos visto cómo los partidos pues les marcan línea, se disciplinan y pues no pueden realmente ejercer Las el poder. Juanitas, Entonces va a ser, otras, ¿cómo se sí, llaman? todos esos ejemplos pues muy lamentables que hemos visto, Manuelitas, Manuelitas, Juanitas, las últimas, las Manuelitas. que pues no vamos a permitirlo y pues que tenemos que observar muy puntualmente. Así es. También en estos días pues se ha dado seguimiento a la elección de Puebla, a este recuento total. Pues nada más para abrir un poquito, no dejarlo pasar, Víctor Espinosa, ¿qué nos puedes comentar? Sí, respecto? bueno, el tema sigue, ha estado surgiendo información. Empezaron ayer, ¿no? Empezaron ayer, El recuento. Recuento total que se ordenó, pero hubo en el traslado un problema, ¿no? Que retrasó el inicio. Pero en el transcurso de estos días ha ido surgiendo información en el sentido de que sí se rompió, por ejemplo, la cadena de custodia, es decir, los paquetes de la elección de gobernador, por una extrañísima razón, el Consejo abrió las bodegas, y este es un error terrible, aunque no haya pasado nada. En ese momento hay una irregularidad grande, ¿no? Las bodegas custodiadas no se pueden abrir si no están todos los partidos políticos presentes, y el Consejo lo abrió, estando ellos solos. Y entonces hay elementos, según los constitucionalistas, los abogados en derecho electoral, cada vez hay más elementos para hablar de una posible nulidad, porque no solo se va a analizar por el Tribunal Electoral del Poder Judicial exactamente la cuestión cuantitativa de los votos cuando termina el recuento, sino el conjunto de circunstancias, por ejemplo esta, de que se haya roto la cadena de custodia de los paquetes, y entonces con ese conjunto de situaciones más los números que salen del recuento, el Tribunal Electoral tiene facultades para decir, ¿saben qué? Como sucedió en Colima, como sucedió en Tabasco, o sea, sí hay antecedentes de anulación de elecciones de gobernador. Y bueno, lo que hemos estado viendo, insisto, en los medios y la información que ha ido fluyendo, es que pues sí hubo irregularidades, ¿no? Hay irregularidades en general, más allá de lo que nos arroje el recuento total. Entonces, pues es un tema ahí abierto, ¿no? En los próximos días vamos a tener noticias, porque están en este momento trabajando en el recuento, ¿no? Y vamos a ver qué surge de todo esto. Francisco Magallón, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, es una elección que de inicio fue muy cuestionada, no debe de estarnos sorprendiendo lo que todas las partes involucradas, ya sea directa o indirectamente, han estado detectando. Nos queda muy claro, o yo estoy convencido, de que sí deberíamos de irnos a una nueva elección. Sí se debería de cancelar, porque las irregularidades fueron tantas que digo que para que la Suprema Corte haya ya dado las indicaciones de revisarse era porque ya las irregularidades eran muchísimas. Además de que también los personajes involucrados también en su bitácora política pues han dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, sí creo yo que hay los elementos suficientes para que eso suceda, pero bueno, hay que acatarnos a las reglas, a los procedimientos. Es tanto lo que se está detectando que yo creo que vamos a seguir viendo
más elementos que a estas alturas pues ya no nos van a sorprender, sino simplemente van a terminar convenciéndonos que tenemos que llegar al borrón y cuenta nueva y volver otra vez a tener que ejecutar una nueva elección. Yo lamento decirles que, aunque también mi posición es que se anule esa elección. Así es. Sin embargo, es cosa juzgada. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral ya decidió que se recuente. Lo que se pidió fue eso. Ya el resultado de esto va a ser el definitivo. Ya no va a haber cambios. Pueden impugnar alguna cosa u otra, pero lo que determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral es el recuento total de los votos, y lo que de allí resulte es lo que va a definir la elección. No, Podría haber sanciones para ese consejo por haber violentado, sí. por haber violentado la ley. No, los puede ir mal, hasta los pueden Pues ya les fue mal en Chiapas, ¿no? Ya pues, los pueden destituir, ¿eh? A todos. El INE, el mismo tribunal los puede destituir, pero la elección, lo que salga del recuento, eso es lo que va. No, y estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Lo que también tendríamos que poner en la mesa es otro posible escenario que sabemos que en resultado, yéndonos por el que no espera la contraparte, quién sabe qué vaya a desencadenar, incluso pudiera llegarse a dar en riesgo de la ingobernabilidad, porque ellos ya tomaron una posición, incluso creo que ayer o antier Barbosa ya hacía una declaración, ya hacía una declaración, perdón, donde ya está poniendo en duda el aceptar incluso que después de contarse voto por voto y casilla por casilla, reconozcan resultado, precisamente por lo que mencionaba Víctor. No, y el mismo partido, Morena, Paco, Morena también ya dijo que bueno, independientemente del resultado del recuento, que esa elección debiera anularse porque sí. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué no metieron el recurso? El recurso que metieron fue para que se recuente el voto, y la Sala Superior ya decidió. No, sí, digo, desde el punto de vista legal creo que las reglas están muy claras, los pasos que hay que dar se están dando conforme a derecho. Aquí el problema va a ser el respeto que las partes tengan del resultado que se dé, porque ese es un escenario muy probablemente que estemos viviendo. Digo, estamos en un país que por desgracia no está acostumbrado a respetar las reglas. Y cuando hay, busca los huecos de las mismas para colarse por ahí. Y creo que ya está más que cantado por dónde se van a ir si el resultado no es el que esperan. Eso es lo que nos debe de preocupar. Y eso yo creo que las autoridades responsables de que las cosas se den como marca la ley, pues van a tener que aplicarse, Rodrigo, porque si no se ponen en su papel, los van a rebasar y estemos viviendo un escenario que yo no quisiera estar en el lugar de ninguno de los que están participando en ese problema. Te voy a dar un dato histórico. Recordarás, Víctor, tú que has estudiado mucho la transición del poder en Baja California. En 1968, aquí en Baja California, ganó Acción Nacional. Ganó las presidencias municipales. Era gobernador en ese entonces Milton Castellanos, de Berardo. No era Milton Castellanos. Bueno, independientemente, la elección... No, Milton entró en el 71. Sí, entró con Echeverría, ahorita me acuerdo. Entonces, ¿qué sucedió? Y es lo mismo que puede suceder, ¿eh? Que, aunque en aquella época pues, había un solo partido, no había manera de... Pero como fue tan contundente el triunfo de los panistas, que se anuló la elección. ¿Y qué hicieron? Nombra al Congreso comités municipales con 3 miembros y que dura un año cada uno de ellos en la presidencia municipal. Eduardo Martínez Palomera, así fue como fue presidente municipal. El negro Palomera. El negro Palomera, la primera vez, ya la segunda fue. Entonces, claro que puede haber ingobernabilidad ya, pero lo que debemos estar atentos todos nosotros es que quien se sentía afectado debió haber documentado todas esas atrocidades que para nosotros parece que son muy evidentes, pero a un juzgador tienes que darle la prueba. Le ganaron las Por eso digo ahorita, tenemos que, el resultado de ese recuento es el que debe valer. Nos guste o no nos gusta, a mí no me gusta que funcione una monarquía en un estado o en el país, porque básicamente sería eso. La señora tiene todo el derecho a participar, sí, pero es la esposa del que era el gobernador y él movió todos los hilos para que eso ocurriera. Así es. Entonces hay que pedirle civilidad política y respeto a las reglas del juego. Si el recuento dice que la señora ganó, aunque esos votos hayan sido comprados y todo, ya no va a haber de otra.
No va a haber porque recursos ya no hay. No pueden recurrirlo ante la Suprema Corte de Justicia porque es un asunto ya juzgado y es la última instancia, la sala superior. Sí, correcto. Ojalá que se resuelva bien y que los que están ahí viendo el recuento estén convencidos de cómo Pues te aseguro que ahí están. ajá. Te aseguro que ahí está Morena y ahí están observadores. Sí, bueno, al respecto también hay que mencionar que respecto a estos tiempos, ya los y las observadoras electorales ya no están acreditadas formalmente para hacer Ya esta no. observación electoral. Así es. Es algo que también es algo que se debe de tomar en cuenta porque cuando suceden estas cuestiones, pues no están ya acreditados porque están fuera de tiempo y el periodo también de observación electoral no debería de ser pues abocado únicamente al día de la elección, Hasta sino que todo este concluya. proceso Sí, hasta que concluya. Es tu Y pues propuesta. en el caso de Sí. Baja California, pues también en este periodo estamos, donde ya se pueden registrar como observadores y observadoras electorales, pero en el caso de Puebla, pues ahorita se quedan en la indefensión todos estos grupos que estuvieron observando anteriormente las elecciones. Pues aquí tenemos un poquito segmento de tiempo, vamos a mencionar también estos medios que, como Andrés Manuel López Obrador siempre nos sigue dando de qué hablar, y pues ahorita toda esta demanda de los medios, y FIFI o no, Víctor Espinosa, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que no solo es lo que aconteció o las declaraciones de Andrés Manuel acerca de la prensa FIFI. Yo creo que hubo una situación en la semana pasada, justamente el día que estuvo Andrés Manuel en Tijuana y en Mexicali, que tuvo un accidente su hijo. Es un niño de 11 años, ¿no? Se quebró tibia y peroné, lo llevó su mamá, estaba jugando cerca de su casa, en un jardín, en un parque, andaba con el tío, creo, se quebró el niño y estaba a 200 metros Médica Sur y lo llevó para que lo atendieran. Esto desató una serie de críticas, ¿no? En el sentido de cómo era posible que después de criticar los seguros médicos y los gastos, llevaran al hijo debieron de haberlo llevado al Seguro Popular primero decían al ISSSTE, al IMSS o a la Cruz Roja, ¿no? Pues más bien la Cruz Roja, porque quienes lo atacaban no desconocen que este señor todavía no es funcionario. No tiene Pues, ISSSTE, y el que no tiene fuera, IMSS, Rodrigo, ¿no? pues, No tiene la ni- emergencia ¿no? lo amerita. Tendría que tener ISSSTE, pero como Claro. todavía no es Y funcionario, luego el no tío tiene dijo, derecho. yo lo Pues, pagué, ¿no? O sea, yo pagué los 5,000 pesos, costó entablillar, enyesarlo, etcétera, Ajá. pero lo pongo así en la mesa porque estamos ante una situación que va a ser muy recurrente. Hay una parte de la prensa muy dolida con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Eso es será. cierto. porque Muy estaban cierto. acostumbrados a grandes recursos provenientes del Estado, y eso pues no está en los planes del nuevo gobierno seguir canalizando esa millonada, y en donde algunos comentócratas pues se beneficiaban y también medios de comunicación, periódicos, televisión se beneficiaban, y ese sector también, los dueños de los medios de manera inteligente han empezado también a decir, pues, ¿para qué nos estamos peleando diario con el nuevo gobierno? No voy a el peor. Despidieron incluso a algunos de los periodistas, ¿no? Así es. Pero hay un núcleo ahí de periodistas pues muy resentidos y que va a ser su papel. Ellos se dicen que es la oposición más objetiva. Si uno se fija bien en las redes, no son los partidos de oposición. Uno esperaría que fuera el PAN, el PRI, la nueva oposición, pero no, son estos periodistas nacionales, ¿no? Acostumbrados a cobrar mucho, a tener todas las canonjías, a presionar al gobierno si no les dan la publicidad que están solicitando, y esto parece ser que se está cortando, se va a acabar, y entonces hay esta disposición. Yo no sé si finalmente lo que buscan es que sean adoptados por la nueva oposición, ¿no? Y sigan gozando de estos recursos, pero su posición pejefóbica es bastante además cansado, y digo, uno ve las redes y es muy predecible, son muy predecibles los comentarios de ciertos periodistas, ¿no?
machacando. Esto del niño a mí me pareció una tontería del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, pero esa va a ser la tónica, creo yo, de muchos periodistas, esta prensa fifí que le llama a él, que van a estar ahí machaconamente criticándolo, ¿no? Y todavía no También empiezo. es la otra parte donde se le ha hecho el señalamiento de garantizar medios alternativos libres y que no descalifique a toda la prensa como tal, ¿no? Se le ha hecho la observación, que también es importante señalar, que es parte de la democracia, el derecho al disenso, a la información, pero también hubo otra situación donde una reportera aquí en Tijuana pues recibe un beso inesperado del candidato al preguntarles qué opinan de esto que está sucediendo en Baja California, le interesa De la elección. de las le preguntó, elecciones ¿no? locales y además de no contestarle, pues le responde con un beso. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir sobre estos hechos? Mira, este último me parece un error, y no hay justificación para ello. Total, el licenciado López Obrador debió haber dado respuesta. No había ningún motivo para que le diera un beso, porque no se despedía de ella, nada de eso. Pero lo que me parece más grave es lo otro, lo que comentabas, Víctor. Yo creo que alguien que va a ser jefe de Estado debe tener cuidado en utilizar calificativos. Hay otra forma. Esa prensa que ha vivido del Estado es evidente y puedes referirte a ella de muchas maneras. A los comentócratas también. Son tan evidentes, tan burdos, que hasta da pena. Yo a veces siento pena ajena de verlo cómo ese señor puede estar enfrente de una cámara. ¿Pero por qué? Porque ese efecto, el bolsillo les está doliendo. Pero eso no justifica para que quien va a ser el jefe de Estado por un mandato histórico no tenga cuidado con los calificativos. Puede decirle de muchas otras formas. Yo siempre me refiero a estos niños, hijos no de la revolución, sino hijos de la revolución, los mirreyes, a partir del libro de Ricardo Rafael, mi reinato. Porque todo el gobierno de Peña Nieto está lleno de mirreyes, pura gente que no tiene ninguna identificación con las necesidades sentidas del país. Bueno, y por el hecho de que López Obrador sí tenga, sea lo contrario, lo que es Peña Nieto, recorrió el país muchas veces, es un hombre sencillo, un hombre culto, a pesar de los rabiosos que dicen, es un hombre cultísimo, yo creo que el presidente más culto que va a llegar, conocedor de la historia del país, autor de varios libros, que hable de cierta forma como sureño es otra cosa, pero que se vayan a la historia, es un hombre culto, un hombre con mucho conocimiento de la historia, pero errare humanum est, todo el mundo comete errores, no es perfecto. Entonces, yo sí llamo la atención a su partido, a sus asesores, de que está bien, mucho, lo hace muy popular ser ocurrente. Bueno, Fox también era ocurrente y eso lo hizo popular. Más que Fox, pues... No era besucón, ¿no? No, a Fox le decían y le dicen el alto vacío, porque el cerebro no tiene nada. Pero sí, creo yo que eso de prensa fifi es innecesario. A Ricardo Alemán le vas a decir de prensa fifi, a Leo Zuckerman, a Ciro Gómez Leiva, que estudió en la Ibero, que parece que no aprendió nada de los valores de la ética profesional de la comunicación social. ¿Para qué les dices prensa fifi? Mejor diles lo que son. Que no ejercen la ética profesional en el ejercicio de la comunicación. Y hay muchos otros que podemos mencionar. Ahí está la lista pública de cuántos millones de pesos recibían al año cada uno de ellos de presidencia de la República. Ya no lo van a recibir. Entonces es obvio que es lo que les duele, ¿no? Y más, conforme empecemos a señalarlos más públicamente como lo estamos haciendo López ahora. Dóriga, ¿no? Sí, pues al respecto también el vocero de Andrés Manuel señala de que lo que no estamos acostumbrados es un gobierno cercano a la gente, que él pues se acerca a las personas, deja que la cercanía física, demás, y que pues tendríamos que replantearnos si los que estamos mal somos nosotros, ¿no? Entonces, pues tiene sus puntos buenos y malos. Francisco Magallón, ¿qué nos comenta sobre esta declaración del vocero? Pues sí, fíjate que la estaba escuchando, hoy por la mañana le hicieron varias entrevistas y él decía que tenemos que ser un poquito más accesibles, que el hecho de llamarle a la prensa fifí no tiene ningún sentido peyorativo de hacer sentir mal a la prensa,
que sienten respeto por ella y saben y están conscientes de que una prensa crítica pues le sirve al gobierno como un parámetro también para identificar sus áreas de oportunidad. Sin embargo, dijo algo que me parece también muy acertado, maestro Rodrigo. Dice, bueno, son errores que tenemos que asimilar para no volverlos a repetir. Tomamos nota, sí estamos viendo que no fue lo correcto, bueno, lo platicaremos entre el equipo de trabajo que asesora al presidente y seguramente estarán ustedes viendo un cambio en ese sentido en los días por venir. Entonces, digo, ya lo mencionábamos en esta mesa, somos humanos, podemos cometer un error, sin embargo también hay que ver con quién lo cometemos, ¿no? Y la prensa no es algo como para cometer este tipo de señalamientos, ni siquiera de manera superficial. Entonces, vámonos dando tiempo a este gobierno que, como bien lo había venido diciendo el doctor Espinosa en estos últimos programas que hemos tenido, pues no lo hemos dejado sentar. Pareciera que ya lo estamos juzgando en todos los sentidos como un presidente ya en funciones, pero también le va a servir a López Obrador para que sepa pues lo que le espera, ¿no? Bueno, y qué bueno que ahorita está calentando motores para que ya cuando arranque de manera oficial, pues ya paso que lo dé bien dado. Yo diría que parte de esa arremetida, a veces hasta rabiosa, sí, contra de él, es para ablandarlo, para que cuando llegue, pues ya llegue un poco disminuido. Totalmente. Cosa que les está saliendo el tiro por la culata, diría ya el campirano, porque ya vieron las últimas encuestas. Ahora ya trae un 71% de aceptación. A lo mejor esto que dice aquí nuestra compañera, de lo que dijo su vocero, pues sí, puede ser que nosotros estamos mal, pero la gente le gusta que le diga prensa fifí, que le diga Ricky, Riquín, Canallín, y la gente le festeja eso. Pero sí. bueno, pero yo como una persona medianamente informada, creo que hay otras formas también de agradar a tu electorado. No, me queda claro. Sin Sí, yo creo que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, es un líder carismático y estas cuestiones pues van a seguir, difícilmente pues va a cambiarse por otro, pero sí esperamos que tome en cuenta estas metidas de pata que se han llevado a cabo en estos días. O de boca, por los besos. De boca, sí. Y bueno, o de labios. Pues ya para ir cerrando, vamos a saludar a las personas que nos acompañan también en el espacio virtual. A Jorge Mesa, saludos a los colegas. Pablo Yáñez menciona sobre el primer tema, Morena apenas tiene 2 diputados de 25. Si se aprueba el cambio de la gobernación de 2 a 5 años, forzosamente requiere el voto de los demás grupos parlamentarios, por lo que es correcto. no es exclusivo de Morena, ¿no? Claro, claro. Carlos Adrián, saludos desde Mexicali, muchos saludos. Adela, saludos. Dave Quiñones, Marilena Ramírez, Rodrigo, Eliar Ramírez, gracias por seguirnos en línea. Y pues vamos cerrando este tema, vamos a irnos en el orden en el que iniciamos para los comentarios de cierre sobre estos temas que tratamos este día. Víctor Espinosa. Bueno, algo que no comentamos, pero pues está llena la agenda de cuestiones, es que el ex candidato de la alianza encabezada por el PAN decía que se iba a Columbia y a la Facultad de Ciencias Políticas a dar clases. De la UNAM. De la UNAM, pero ya la facultad desmintió Sí. que no está contratado ahí, que no le han ofrecido nada y entonces pues parece que nos vamos a privar de su... O sea que te contestaron porque tú le mandaste preguntar, ¿verdad? Bueno, fue de los 26 que pueden pasaron, informar qué ¿no? clases ¿Qué iba a dar, clases qué va? materias. Sí, porque también había... Yo pensé que Víctor querrá inscribirse a esas clases. Ándale, sí, A me ver qué gustaría. aprende. Es como... No, bueno, es más inteligente que Fox, desde luego. Pero no, claro. decían que si te Hay años portabas luz. mal, Ujú. de penitencia te iban a llevar a escuchar una conferencia de Vicente Fox. Entonces, pero en este caso Ricardo Anaya, no sé si le quede lo de Columbia, ¿no? Pero a mí también me preocupa mucho que políticos que pierden una elección luego dicen que se van a hacer académicos como si ser académico fuera la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Y que no estaban planteando evaluar a los maestros. No, y luego con la Bueno, imagen pues, que todo se un hicieron, tema para el imagínate qué es lo que siguiente, van para el a siguiente. enseñar. Sí, Pero Víctor. yo creo que fue una semana importante, vamos a darle seguimiento a lo de Puebla y lo de Ayotzinapa con lo que abríamos es muy importante. Se anunció la creación de una comisión de la verdad a partir del 1 de diciembre de la toma de posesión de Andrés Manuel. Muy bien, Francisco Mayón, rápidamente que se nos acaba el tiempo. Pues sí, bueno, la elección en Baja California aparentemente está queriendo
distorsionarse. Las reglas que ya se habían trabajado de tiempo atrás, están buscando la manera de echarlas para atrás. Ojalá que no sea así. El mandato, como ya lo mencionamos, fue muy contundente por parte de la ciudadanía y la verdad sería muy peligroso, sobre todo para Morena, distorsionar esto. Entonces esperemos que reflexionen, que no se presten para violentar lo que ya se había estipulado que se iba a respetar. Al tiempo, veremos. Rodrigo Martínez. Muy bien, sí, en referente a este punto, sí, se entiende que son 2 diputados nada más, pero no olviden quién ganó la elección presidencial, quién ganó el próximo Congreso, las presidencias municipales, quién las va a ganar, a eso lo están apostando. Entonces, la fuerza que tiene Morena, independientemente, si tuviera un diputado, lo que propongan puede ser que sea resultado de un planteamiento que traigan. Acuérdense, en política, tú votas por mí y yo voto por ti. Tú me das aquí y yo te doy allá. Por eso, la función de ciudadanos como nosotros es señalar lo que está sucediendo y que no quede en la opacidad. Claro que nada más son 2 diputados, pero tienen ya, según tengo entendido, están cabildeando con las otras fracciones, incluyendo una buena parte de los de Acción Nacional. Y no son 5 años, son 6 años. Entonces, por lo otro, pues, también estoy muy interesado en ver qué es lo que va a suceder con Puebla, aunque ya les di, mi posición es de que ahí no va a haber de otra, ¿no? Más que los resultados del conteo. Gracias, Rodrigo. Pues nos quedamos con muchos temas. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en Zona de Debate. Les esperamos aquí cada miércoles de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.